Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Estamos una vez más reunidos para estudio de la Biblia, estudio en Génesis. Hoy vamos a estar en Génesis 26, pues miércoles, el 10 de junio. Unos anuncios antes de orar y comenzar. El domingo tenemos cultos, dos cultos, a las 9 y a las 11. Por favor, si no lo han hecho todavía, si pueden llamar y poner su nombre en la lista para nosotros saber cuántos vienen a cada culto. Estamos todavía con necesidad de limitar el número para guardar espacio y hacer la experiencia buena y uno donde uno puede tener más confianza, que está seguro, que no está demasiado cerca a otros. También el viernes es el segundo viernes que hemos estado desde que regresamos al templo y los jóvenes están reuniéndose a las 7:30. Entonces, si no han traído sus jóvenes, tienen mucho espacio, estamos limpiando y ellos deben estar bien reuniéndose en la iglesia. Por favor, mantén en oración a los demás. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a orar por nuestra nación. Hay mucho ahora pasando, pero la iglesia en realidad es la esperanza. Y la iglesia debe estar orando por la ciudad, por la nación, y hay muchas naciones representadas en Manantial de Vida. También debemos estar orando por los diferentes países, misioneros. Recuerda que los martes estamos reunidos. Comenzamos a las 7 y oramos hasta las 8. Entonces queremos que ustedes hagan parte de su vida los martes, estar reunidos con nosotros orando. Es tan importante en estos tiempos. Bueno, vamos a orar. Si tiene su Biblia y quiere poner el video en pausa y buscar el texto, es Génesis 26. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos esta tarde, abrir tu palabra. Señor, estuve en conversación con algunas personas ayer. Qué bendición es estudiar por libros enteros, capítulo por capítulo. Nos da una perspectiva y contexto mucho más grande. Padre, sabemos que en estos tiempos necesitamos sabiduría que viene de lo alto, que no es natural, humano. Y tu palabra es fuente de esa sabiduría. Tu palabra es revelación de Dios. Padre, te damos gracias por lo que estamos mirando ahora en la vida de Isaac. Padre, gracias por las riquezas de hombres que vivieron antes que nosotros y los detalles tenemos de sus vidas. Padre, ayúdanos de evitar sus errores, imitar sus ejemplos positivos y buenos. Y Padre, gracias por tu forma de mostrar tu gracia y tu misericordia en la vida de cada uno. Padre, yo te pido por Manantial de Vida, por cada hogar, cada familia, salud, protección. Y Padre, que en este momento de vivir en tiempo de dificultad y crisis, que la iglesia sea luz. Que los hermanos sean personas firmes, confiados en Dios. Padre, que reconocen que Dios está con nosotros y Él bendice a los que son obedientes a su palabra. Bendice cada uno en el día de hoy. Padre, bendice cada familia. Damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer solamente unos versículos porque el capítulo es largo.
y ustedes pueden en el final regresar y leer su totalidad. Estamos otra vez mirando la vida de Isaac. La semana pasada miramos algunas cosas importantes de Isaac y su matrimonio. Miramos que Isaac fue uno que valoraba una relación con Dios, que en tiempo de dificultad, cuando su esposa Rebeca estuvo estéril, esperaban 20 años tener hijos y no tuvieron hijos, ella estuvo estéril. En lugar de tomar cosas en sus propias manos y tratar de resolver el problema, él buscó a Dios y oró. Y dice que Dios aceptó su petición y su oración. Rebeca también oró y cuando tuvo dificultad con su embarazo, hubo una malestar y el Señor respondió y reveló a ella lo que estuvo pasando dentro de ella para ella descansar. También miramos en sus hijos la bendición de Dios sobre el hijo que quiso la bendición de Dios, que valoró el plan de Dios y la bendición de Dios. Y miramos el hijo mayor, el mayor servía al menor porque no valoraba el plan de Dios y la bendición de Dios. Menospreció en ese capítulo 25 su primogenitura, que significaba bendición de Dios y Dios usarlo en la historia de salvación. Entonces, llegamos a 26 y regresa un poquito el enfoque sobre Isaac, el papá de Esaú y Jacob. Y dice que hubo otra vez, y vamos a leer el primer versículo, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Vamos a pausar. Puedes seguir leyendo de la bendición de Dios que es amplia. Uno puede mirar que después de la bendición y en esa tierra dice que los hombres comenzaron a mirar a Rebeca porque Rebeca era hermosa. Lo mismo que pasó con Abraham y Sara. 2 veces en la vida de Abraham y 2 veces Abraham en sentido fracasó en esa prueba en su vida. Él engañó, mintió y nosotros miramos la historia repetirse. Nosotros miramos el hijo hacer como el padre. Isaac miró los hombres y la forma en que ellos miraron a Rebeca y él repitió, aunque fue en cierta forma su hermana, fue familiar, porque vino de la familia de Abraham, ella. Pero él dijo a los hombres que era su hermana. Y miramos otra vez que Abimelech también miramos en la historia de Abraham, pero estamos hablando de 90 años antes. Ese nombre Abimelech parece un título más que un nombre propio, es un título de rey de los filisteos y de una región. Pero dice que este Abimelech, este rey, como hizo el anterior, él
regaña, él corrige a Isaac. Él dice que no es bueno lo que has hecho, de engañar, de mentir. Dice que él miró a Isaac acariciando a Rebeca y él miró de su ventana y supo que era su esposa. Y él dijo en versículo 10, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Hasta el pagano reconoce la maldad de adulterio. Y después pronuncia Abimelech un mandato, dice, y mandó a todo el pueblo diciendo, versículo 11, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Entonces, quizás hay dos cosas que nos enseña esta parte de la historia de Isaac. Uno, que Isaac no confió en el Señor. En lugar de hacer lo que debía en hablar la verdad y confiar en el Señor, él sufre vergüenza por no confiar en su Dios. Pero también nos muestra con la bendición de Dios, la protección de Dios. Y gloria a Dios que Dios arregló aún en sus flaquezas y en sus fracasos, el Señor es fiel. Cuando nosotros fracasamos y aún no somos fieles, el Señor sigue fiel en sus promesas. Y el Señor arregla donde hay una protección sobre él y su esposa. Bueno, después en 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Recuerda que está sembrando en tiempo de ¿qué? Una gran hambre en la tierra. El Señor dijo, no vayas a Egipto. Egipto representaba una tierra fértil. Representaba en la vida de muchos, en la palabra, el lugar de ir, que fue fácil mirar como esperanza, pero muchas veces la tentación fue confiar en Egipto y no en Dios. Entonces Dios prohibió su ida a Egipto, pero el Señor dijo, pero confía en mí, yo voy a cuidarte. Entonces mira lo que dice, porque es increíble. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Entonces, en tiempo de sequía, en tiempo de hambre, el Señor hizo lo imposible y lo bendice 100 por 1. Mira, en los peores de tiempo, Dios no tiene dificultad en prosperarnos. Tenemos que confiar en Él. De Dios es el producto. Lograr las cosas están en manos de Él. Depende de Dios y no en otras cosas. Y aún en tiempos imposible tener una cosecha como tuvo, Dios le prosperó. Y dice, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Es muy común cuando uno prospera, aún como siervo de Dios, que entra en muchos envidia y gente te critica, gente te opone, gente tiene miedo de uno. Y abrieron, dice, los pozos de Abraham. Mira, la gente por la prosperidad de Abraham había ido y había llenado los pozos con tierra. Habían también enviado la prosperidad de Abraham. Habían también perseguido a Abraham por su prosperidad. Pero dice que abrieron y tuvieron agua, pero dice que por la envidia y
el miedo que tuvieron, miren 16, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Esa es la opinión de Abimelech. Es algo que él hizo. Pero mira, no debemos mirarlo como extraño, raro. Cuando el Señor nos prospera, viene a veces oposición. Pero tenemos que seguir confiando en el Señor. Entonces, lo que hizo Isaac, él se mudó. Él se fue dentro de la tierra que el Señor le había mostrado. No violó esa parte del mandato del Señor, pero movió de pozo a pozo. Excavaron otra vez y el Señor cada vez les daban provisión. Y pozo tras pozo los enemigos quejaron, hubo contiendas. Entonces, en lugar de pelear, que era poderoso, que hubiera podido ganar en pelea contra ellos, Isaac confía en el Señor y se muda hasta que dice que llegó a uno donde el Señor abrió, hubo agua, y dice, llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y frutificaremos en la tierra. Y el nombre Rehobot significa esto, lugares amplios y esparcidos. Lo dice probablemente en tu Biblia, en la nota. Mira, en todo esto que estamos mirando, en sequía, en tiempo de hambre, Dios provee y prospera a uno. Hay enemigos que vienen en contra, tratan de frustrar la bendición de Dios y no pueden. Dios sigue prosperando y proveyendo lugares espaciosos y amplios, donde uno prospera y es fructífero. Qué lindo. Entonces, Isaac aún mueve de ahí a Beerseba, que es el mueve y es un lugar que conocido en la palabra porque Dan, que está en el norte, Beerseba, que está en el sur de Israel, a veces en la palabra dice, algunos tienen el dicho de Dan a Beerseba, que quiere decir en toda la tierra, en los extremos. Pero ahí en Beerseba, y escuchamos más tarde en 34, es otro lugar donde el Señor abre pozo, donde hay agua, y lo llama Seba, que significa 7 pozos o lugar próspero. Y él mueve y Dios le habla otra vez. Esa es la segunda vez en el capítulo que Dios, en forma muy íntima y personal, habla a Isaac. Yo les dije hace unas semanas, no hay mucho sobre la vida de Isaac, pero lo poco que hay nos muestra qué grande hombre de Dios era. En 25 miramos él buscando, orando a Dios. En un momento vamos a mirar a una descripción de él que nos hace pensar en Abraham. Era un hombre íntimo con el Señor. Entonces, ¿qué hace? El Señor responde. Es un hombre de oración y el Señor le habla, le revela. Entonces dice otra vez en 24, y se apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas. Qué importante esa palabra en la vida de nosotros hoy. No temas. El pueblo de Dios no debe estar temeroso, nervioso. En tiempos de dificultad, a veces aún es el juicio de Dios sobre la tierra. Nosotros somos como la piedra. Tenemos una ancla de fe en el Señor. Y él dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo. La misma promesa que tenemos en la gran comisión. Y estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Qué importante tener relación con Dios.
porque nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos benefician. Dios bendice hasta la tercera y cuarta generación. Y edificó ahí un altar, e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda, y abriendo ahí los siervos de Isaac un pozo. Dice que vino otra vez Abimelech. Vamos a tocarlo brevemente aquí. Pero la descripción nos hace pensar en Abraham. ¿Qué descripción? Que ahí él edificó un altar. En cada instante que usa el verbo edificar con Abraham, edificó altar. Es algo de permanencia, es algo que deja testimonio. Pero plantó su tienda. Ese verbo habla más de algo temporal. Algo movían mucho Abraham, Isaac, Jacob. Mira, en esta tierra las cosas no son permanentes, son temporales. Son bendición por un tiempo, pero ¿dónde está la bendición permanente? Está en Dios mismo y lo que Dios provee. Entonces, permanente en nuestras vidas debe ser la vida de intimidad con Dios, orar, buscar a Dios, escuchar su palabra, su voz. Entonces, por la prosperidad, viene otra vez Abimelech y también el capitán de su ejército, Ficol es su nombre. Y ellos ahora miran, no importa dónde él va, podemos cerrar sus pozos, podemos correrlo, podemos mandarle de aquí a allá, pero donde él va a prosperar, él va a seguir ganando fuerza, él va a seguir empoderándose. Y ellos quieren hacer un pacto con él, un juramento. Pero antes de hablar del juramento, mira 28. Mira 28 conmigo. Dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Bueno, hemos hablado antes, la gente debe miraron sus altares, miraron su confianza en Dios. Mira conmigo en 22 otra vez. Dice, se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Mira, por su testimonio, qué importante es que nosotros decimos a los demás la fuente de nuestra bendición. Qué importante es que contamos a otros la razón que estamos prosperando. Es un testimonio. Y como alguien dijo, si nosotros no hablamos, solamente mira a la gente en nuestra vida, aún una vida transformada, solamente van a ver un buen hombre. Si nosotros hablamos y no hacemos, van a mirar un hipócrita. Entonces tenemos que tener los dos. Tenemos que vivir una vida que honra a Dios y tenemos que hablar de esa vida. Dar crédito a quien merece la honra y la gloria. Es digno de nuestro testimonio. Y fue un testimonio en lo que hacía edificando altares y también por pronunciar, decía él, quién fue la fuente de su bendición. Entonces ellos hacen pacto con él. Isaac hace pacto porque quiere vivir en paz con ellos. Y dice en 29 que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz.
tú eres ahora bendito de Jehová. Ellos comenzaron a mirar aún sus acciones como la obra de Jehová. Es algo, no puedo decir que fueron salvos, que cambiaron todos sus caminos, pero qué logro aquí mirar los hombres hablando en estos términos. Hasta ellos miran sus propias acciones guiados por Jehová. Bueno, sigue, hicieron banquete, pasaron tiempo con él, los mandó de ahí. Dios le bendice grande en el área que se llama Berseba. Y por largo tiempo, en el 33 dice hasta este día. Hasta el día de Moisés, mira, el Señor es fiel a sus promesas y generaciones después, el que escribe aquí puede decir hasta este día. Sabemos que el autor es Moisés. Y Berseba siempre fue un lugar de bendición en Israel. Pero termina la historia con esto. Con todo lo que miramos aquí positivo de Isaac, no fue perfecto, tuvo su defecto aquí, cometió su error, pero él valoraba la bendición de Dios. Él miraba la necesidad en su vida vivir y depender de Jehová, un hombre de oración. Pero ¿cómo terminó? 25. Así, la última frase del capítulo. Así menospreció Esaú la primogenitura. Mira conmigo. El último versículo del próximo capítulo no se trata de Esaú, pero miramos con un padre tan noble, un padre tan bueno, tan grande, tan bendecido por Dios. Él tiene un hijo que sigue menospreciando la bendición de Dios. Y dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Es exactamente lo opuesto de lo que el Señor había hecho en la vida de su padre. El opuesto de lo que su abuelo mostró como ejemplo para ellos. ¿Qué hizo Abraham? Él mandó su siervo otra vez a su tierra donde era su familia, gente que reconocían Dios, Jehová. Y él no permitió para Isaac tomar una esposa de entre la gente, los filisteos, los cananeos. Él no permitió ese mezclar. Y aquí tenemos, porque si uno mira en el principio, regresamos al principio del capítulo, ¿qué tenemos? El Señor dice, no descenderás a Egipto, te quedas en la tierra. Pero ¿qué dice? Habita como forastero en esta tierra y la bendición, y estaré contigo y te bendeciré. El Señor nos llama a separarnos del mundo. Mira, este mundo es temporal. Plantó sus tiendas, edificó altares. Es temporal. La palabra dice que no debemos estar en yugo desigual en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. ¿Qué lugar tiene el que es templo del Espíritu Santo con idolatría y los ídolos? Entonces, Esaú actúa en contra de todo que su abuelo y su papá le había enseñado. Y sabiendo que era mal, pero satisfaciendo en el último capítulo con un plato de lentejas, ahora con mujeres, ahora con una relación con una mujer,
Una relación con una mujer puede ser de gran bendición y puede ser de gran placer, pero no compara y nunca debe ser puesto adelante de nuestra relación con Dios. Pero Esaú no valoraba una relación con Dios, no valoraba ser fiel al deseo de Dios. Y él actúa y aquí termina. Y qué triste. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, esas mujeres. Nosotros no podemos controlar nuestros hijos, no podemos forzarlos. Pero miramos también en el último capítulo, y no quiero culpar, la palabra no lo hace, no asigna aquí culpa a Isaac y Rebeca, pero recuerda, Isaac amaba a Esaú, pero no le amaba, parece, por los motivos correctos. Y Rebeca mostraba favoritismo hacia Jacob. Y vamos a mirar más problemas y conflicto ahora. No sé si hubieran hecho completamente bien su trabajo como padre, si hubiera cambiado algo en Esaú. Recuerda, cuando nos entregamos cuentas a Dios, cuando nos presentamos delante de Él, cada uno va a aparecer delante del tribunal solo. Yo no puedo culpar a nadie más, no puedo ofrecer excusas. Cada uno es responsable. Pero desafortunadamente nuestras decisiones malas tienen efecto en la vida de otros. Y sus padres sufrieron de gran manera. El hilo que corre otra vez es separarnos de este mundo, de valorar la ayuda de Dios, la bendición de Dios. Vivimos en tiempos bastante difíciles, como el tiempo de hambre aquí en 26. Pero podemos vivir con mucha seguridad, firmeza, y podemos buscar nuestra ayuda en el Señor. Vamos a entregar este estudio, este capítulo, una vez más al Espíritu Santo y vamos a pedir que Él nos ayude a poner todo lo que hemos aprendido en práctica. Padre, gracias una vez más. Padre, tu palabra es vida, tu palabra es poderosa. Señor, ayúdanos a poner en práctica esta palabra simple, pero profunda al mismo tiempo. Padre, que Manantial de Vida sea una iglesia donde la palabra sea nuestra dirección y lámpara. Y Padre, vamos a vivir en un mundo donde no vamos a ser apreciados, donde vamos a ser perseguidos y donde la palabra de Dios no tiene valor. Pero ayúdanos, Señor, reconocer que no importa lo que el mundo piensa o hace, nosotros tenemos el tesoro que tú nos has entregado y es fiel si confiamos en tus estatutos, mandamientos, tu palabra. Gracias, Señor, por cada familia. Una vez más, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo.